entamueba histolítica. Acá estoy mostrándoles una fotografía de este parásito que me muestra un quiste. Esta es una fotografía de las heces fecales, de un extendido que se ha realizado, que se ha llevado a cabo en un portaobjetos. Bien, pero ¿qué significa el hecho de que esta entamueba histolítica pueda vivir? ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? Puede vivir en el colon, en el intestino grueso. ¿Y qué hace en el colon? Le causa daño al ser humano. En algunos casos es capaz inclusive de invadir la pared del colon y causarle una colitis. O a veces le puede causar, la colitis es lo mismo que decir una diarrea, ¿no es cierto? O una disentería aguda o también una diarrea prolongada y crónica. Este parásito se caracteriza justamente por presentar diarreas crónicas prolongadas. ¿Cómo nos contagiamos de la amebiasis en general? Es muy contagiosa, muy contagiosa. La gente que tiene amebas en sus intestinos es capaz de transmitir esta infección a otras personas. ¿Cómo? Por contaminación oral fecal. ¿Qué significa esto? A través de las heces, lo que vulgarmente nosotros conocemos con el nombre de cacas, inclusive, aunque el paciente no presente ningún síntoma, puede ser un transmisor de amebiasis. Cuando estas heces infectadas contaminan los alimentos o el suministro de agua por falta de higiene. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando uno ingresa al baño, cuando sale, lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos, ¿no es cierto? Bien, ¿por qué? Porque si está parasitado, puede que se encuentre después con un amigo y le da la mano, cualquier cosa, o va a comer un alimento y entonces la amebiasis se puede contagiar rápida y súbitamente. Y mucha gente puede llevar este parásito a su boca. Entonces, esto es muy, muy, muy frecuente de que ocurra en los países como el nuestro. Perdón. Países como el nuestro en vías de desarrollo, donde el agua supuestamente potable puede estar inclusive contaminada. Y si tomamos agua que no está hervida, puede ser que también nos contaminemos con estas amebas. Bien. Ahora vamos a estudiar las clases de amebas que existen. He mencionado varias de las amebas, pero nosotros tan solo vamos a estudiar 2 o 3, que son las más importantes. Empezaremos con la patógena, la entamueba histolítica. ¿Qué caracteriza a entamueba histolítica? Esta es una ameba cosmopolita. ¿Qué quiere decir eso? Que puede estar en todas partes del mundo. Puede parasitar al 10% de la humanidad y puede inclusive llegar a estar presente en las zonas de los polos, en el polo norte, en el polo sur. Resiste todo tipo de temperaturas. Respecto a la ameba histolítica o entamueba histolítica, existen varias cepas de esta especie. A veces esas cepas son morfológicamente indistinguibles entre ellas mismas, pero difieren en su patogenicidad. Ahora, durante su ciclo de vida, acá estamos observando 2 fases, la fase de quiste y la fase de trofozoito. La entamueba histolítica, durante su ciclo vital, es capaz de tener estados morfológicos sucesivos que se suceden unos a los otros. Las 2 fases más importantes del parásito son el quiste
y el trofozoito. Este es el quiste y este es el trofozoito. El quiste es la fase de resistencia, la forma infectante, donde observamos al parásito en forma inmóvil. El trofozoito es la fase móvil, la que es capaz de reproducirse, y durante esta fase, cuando la ameba se encuentra como trofozoito, es capaz de causar daño al huésped, porque esta es la forma que invade, esta es la forma que invasiva. Entonces, si tenemos estas dos fases, cada una tiene características distintas. Vamos a observar cuáles serán estas características distintas. Aquí nomás en esta fotografía ya pueden ver ustedes que se observan al interior. Esta presenta una ameba, una membrana bastante importante, ¿no es cierto? La que está aquí señalándose con negro, y 4 núcleos, 1, 2, 3, 4. Este es el quiste de entamueba histolítica. Y si observan con detenimiento esta otra fotito, verán que se observa nada más que un gran quiste. Pueden haber otras inclusiones citoplasmáticas, pero lo que más resalta es que su membrana no es tan gruesa, sino más bien es más hialina y presenta, miren, varios pseudópodos. En realidad, que los vamos a denominar a estos pseudópodos de forma digitiforme, inclusive. Bien. Acá tenemos más aclaración al respecto. Cuando una ameba o entamueba histolítica va a cambiar de forma, va a deberse esto al lugar en el que está parasitando. Porque en el lugar en el que está parasitando va a tener que tener muchas condiciones. Y cuando la ameba se encuentra en un ambiente desfavorable, es capaz de desprenderse de las mucosas e iniciar de los intestinos, y va a iniciar el enquistamiento en la luz del intestino grueso. Durante este proceso, las células van a perder la movilidad, van a adquirir una forma esférica y se van a deshidratar. Pero primero, ¿cómo surge? En un ambiente favorable, la ameba, el trofozoito de la entamueba histolítica, va a empezar a emitir para invadir, para llegar a una u otra parte o trasladarse, pseudópodos, como en este caso, miren, el trofozoito está emitiendo pseudópodos de forma digitiforme. Esto cuando el ambiente es favorable, emite sus pseudópodos con movimiento. Pero cuando pasa a un ambiente adverso, esta ameba empieza a defenderse, empieza a enquistarse. Y la primera forma va a pasar de trofozoito, va a pasar a ser prequiste. De prequiste va a pasar a ser quiste inmaduro con un solo núcleo. Luego va a madurar como quiste inmaduro binucleado y va a seguir madurando hasta llegar a ser un quiste maduro con 4 núcleos y se llamará tetranucleado. Allá va a perder por completo su movilidad, va a adquirir estas formas esféricas y se van a ir deshidratando. Entonces, ¿qué ocurre con entamueba histolítica? Es capaz este organismo de resistir la desecación y la temperatura menor a 37 grados si se encuentra como quiste. Entonces, esta forma es la fase infectante del parásito, los quistes tetranucleados, y pueden contaminar alimentos, bebidas, etcétera, etcétera, etcétera. Si repasamos entonces este ciclo vital, vamos a ver que la ameba histolítica es un parásito del hombre y que es transmitido. ¿Cómo se produce su ciclo? ¿Cómo se iniciará? Los quistes maduros, ya saben, provenientes de la contaminación con heces fecales, son ingeridos a través de los alimentos y pasan al tracto digestivo. Estos, una vez que atraviesan el estómago o llegan al estómago, ¿qué va a pasar? Van a tolerar
son capaces de tolerar los jugos gástricos, estos quistes. Las enzimas que están en el estómago, en este caso, acá estas enzimas que están en el estómago, se denominan enzimas hidrolíticas, ¿no es cierto? Van a destruir la pared de estos quistes sin afectar a su citoplasma y los van a dejar llegar hasta el ilion. Una vez que llegan hasta el ilion, allá va a ocurrir el desenquistamiento. Van a perder su membrana de quistes y van a salir o se van a producir como se va a romper esa membrana y van a pasar a trofozoitos. Los trofozoitos se van a multiplicar nuevamente. Los trofozoitos uninucleados se van a denominar trofozoitos metaquísticos, se van a dividir por fisión binaria y se van a adherir a la mucosa intestinal, donde van a vivir como comensales. Finalmente, cuando estas condiciones sean desfavorables, los trofozoitos se van a desprender de la mucosa y van a iniciar nuevamente el enquistamiento en la luz ya del intestino grueso. Este enquistamiento entonces se va a producir en esta luz hasta llegar a quistes tetranucleados, prequiste, metaquiste, hasta quiste completamente nucleado. Y este quiste nucleado es que va a salir por las heces, va a ser expulsado nuevamente por las heces de esta persona para contaminar las manos, para seguir el ciclo de la contaminación y transmisión oral fecal que existe de las amebas. Bien, eso hace entamoeba histolítica, que es el patógeno, y que llega a medir un diámetro cuando sus quistes son muy maduros de 8 a 20 milímetros. Si hablamos de la otra especie que también es muy conocida, la entamoeba coli. Esta entamoeba es muy fácilmente encontrada en los intestinos de los seres humanos, también en los de los animales, que pueden estar sanos e inclusive enfermos, y generalmente está en forma de comensal. Esta ameba, este parásito, es no patógeno. Se caracteriza por ser no patógeno, pero tiene importancia clínica. Cuando está presente Escherichia coli o entamoeba coli, no hay que buscar tratamiento. No hay que dar tratamiento porque es inofensiva. Sin embargo, esta ameba puede propiciar la proliferación de otras amebas en el interior del organismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si está presente, hay que tener cuidado en seguir buscando en un extendido, por ejemplo, en un frotis fecal. Si yo encuentro una coli, una entamoeba coli, tengo que buscar a la patógena, a la histolítica, que es más difícil de encontrar. Eso quiere decir que cuando ella está presente, propicia la proliferación de otras amebas. Acá tenemos a la entamoeba coli. Este es su trofozoito y estos son sus estadios de quistes en estadios sucesivos de madurez. Miren, van madurando hasta obtener un quiste totalmente maduro con una membrana doble, que pueden notarla acá, y que tiene 8 núcleos. Además, ¿qué serán estas 8 intrusiones citoplasmáticas? Se llaman barras cromatoidales. Y estas barras cromatoidales se observan en estos, en el D, en el E y en el F, miren, en estos estadios. Esta es una fotografía del libro de Faust y Craig. Bien, vamos más adelante y veremos que también tiene esta entamoeba coli su ciclo vital. Y a lo largo, estas son fotografías del CDC de Atlanta, ¿no? Que es uno de los laboratorios más grandes del mundo y que normalmente se caracterizan por normar todas las investigaciones y normar sobre todo la forma en la que estos patógenos, parásitos
se encuentran o se pueden ver. Entonces, miren ustedes, ya saben, el ciclo vital no varía para nada. Ingresa ¿por dónde? Por los alimentos a través de la boca también. Llega al estómago en forma de quistes, ingresa, luego en el trofozoito, llega al estómago, se va a comportar allá como una masa ameboide, como trofozoito incolora, es muy grande, puede medir entre 20 y 30 milimicras, sus movimientos son típicamente lentos, con formación de pseudópodos anchos y cortos, y con muy escasa progresión. Este no tiene pseudópodos digitiformes, tiene pseudópodos romos, así se llaman, romos porque son bien cortos. En el interior de su endoplasma pueden apreciarse muchas vacuolas digestivas que contienen bacterias en su interior. Va a pasar a prequiste, se va a enquistar luego, cuando las condiciones le sean desfavorables, el trofozoito va a expulsar de su citoplasma y los alimentos que no puede digerir. Y en su contorno va a empezar a volverse más esférico hasta pasar a un quiste totalmente inmaduro, luego va a ir madurando, va a adquirir un tamaño de 12 a 15 milimicras, va a pasar a metaquístico y luego a trofozoito metaquístico, nuevamente. ¿Por qué hace todo esto de quiste maduro, prequiste, quiste inmaduro, quiste maduro, cuando ya alcanza 8 núcleos y en realidad es capaz de medir nada más que 12 a 15 milimicras? Esta entamoeba coli tiene la capacidad en su núcleo de dividirse 3 veces hasta alcanzar los 8 núcleos que generalmente es como los observamos a estos quistes de entamoeba coli. Esa es la única diferencia que tiene con la entamoeba isolítica, el número de quistes. Coli tiene 8 quistes y la patógena, la histolítica, tiene 4 quistes. Bien. También podemos nombrar otras amebas que son muy importantes como esta. Esta se llama Endolimax nana. El Endolimax nana lleva su nombre así, nana, porque es enana. Viene de la palabra enana. Es un comensal que solo existe en el intestino de los hombres, también en otros vertebrados, pero vive a expensas de su huésped, pero no le va a ocasionar daño, aunque cuando hay una gran mayoría de personas infectadas, hay algunos estudios últimos que dicen que el hecho de que no produzca daño estaría en discusión. Creen que nomás es patógeno para el hombre. Por eso les pongo acá que este es un tema discutido, ya que periódicamente se notifican casos de diarreas crónicas o enterocolitis o hasta a veces urticarias que se asocian a la presencia de esta entamoeba enana, conocida como Endolimax nana. Es entonces un buen marcador también de que existe contaminación oral fecal por los alimentos, también por el consumo de agua y también para demostrar que las condiciones higiénicas de una población no son las buenas, ¿no es cierto? Cuando aparece es que quiere decir que no están higienizando su situación. Bien, también podemos señalar a otra conocida como Yodamueva buchli. Yodamueva buchli, como ven ustedes, tiene una característica peculiar. También es un parásito comensal, exclusivo del intestino humano. ¿Qué quiere decir eso? Que vive solo a expensas de lo que el hombre come, pero no le ocasiona daño, porque también se comporta como un marcador de contaminación oral fecal por los alimentos o por el agua en poblaciones donde sus habitantes detectan estos parásitos. Quiere decir que hay mala contaminación o que hay mucha contaminación en el agua o que están consumiendo alimentos sin lavarse las manos. ¿Cuál es su característica importante?
Ella presenta, miren ustedes, un quiste enorme de glicógeno, que cuando nosotros realicemos un extendido o un frotis fecal y ella esté presente, este gran quiste se va a teñir porque es de glicógeno y con el yodo de la solución de Lugol nosotros vamos a poderlo advertir mucho más café y grande. Este es otro, un pequeño cariosoma, presenta una membrana hialina, observen ustedes. Así es como se ve al microscopio óptico. La Iodamueva buchli es un poquito más grande que la Endolimax nana. Puede llegar a medir hasta 10 milímetros. Y también presenta un estadio de trofozoito y un estadio de quiste. El trofozoito tiene apariencia de vesícula, no tiene cromatina periférica, su cariosoma es esférico, este sería el cariosoma, y central, ocupa casi todo el núcleo. En este estadio de trofozoito no se puede advertir la vacuola de glucógeno, pero sí en el de quiste. Aquí tenemos el cariosoma y además la gran vacuola que tiene de glucógeno. Los quistes de esta iodamueva son formas de reconocimiento bien importantes. También tienen formas ovaladas, muy variadas, a veces se observan en forma de rombo, a veces en forma triangular, cuadrada, elipsoide. Por eso es que la podemos distinguir de otros protozoarios. Tiene un solo núcleo y en el citoplasma siempre se observa una gran vacuola de glucógeno de color castaño intenso cuando es coloreado con Lugol. Puede medir entre 6 y 17 milímetros a lo largo de su eje mayor, el quiste. Otras amebas también de importancia en el ser humano son las entamuebas gingivales, las que se encuentran o pueden parasitar las encías. Y esta es una ameba de cuidado, de la cual solamente se conoce la etapa de trofozoito. No sabemos si tiene ella cualidades para enquistarse, pero generalmente parasita en forma frecuente la boca humana y se puede desarrollar en las encías, alrededor de los dientes, y en ocasiones puede llegar inclusive a invadir las amígdalas. No es muy patógena, ya que más bien vive como un comensal, alimentándose de las células que se van descamando al borde de las encías. Y tiene su hábitat dentro de al interior de una bolsa gingival y envió películas que están alrededor de los dientes. Cuando hay una mala higiene bucal, a veces es importante la presencia de esta entamueba gingivalis, que en un 95% está presente cuando las personas tienen enfermedad de las encías. En cambio, en las personas que tienen encías sanas, rarísima vez se encuentra, no está presente. La formación de quiste no lo podemos ver, tan solo hemos visto trofozoitos. O sea que, ¿cómo se transmite esta ameba? En forma directa. Cuando una persona besa a otra, se puede transmitir entamueba gingivalis. Muy bien. Creo que hemos mencionado a las más importantes. Pero la amebiasis en general tiene una sintomatología y un comportamiento clínico que suele muchas veces ser asintomático. Muchas personas tienen amebas, pero como no tienen síntomas, no saben si están o no parasitados hasta que se realiza un coproparasitológico y obviamente el médico les dice, pero usted tiene amebas. Acá su análisis dice que hay presencia de amebas. En esos casos en que no saben que clínicamente son variables y que son asintomáticos, pueden llegar inclusive a detectarse cuadros de tipo de la colitis ulcerativa posteriormente. La amebiasis intestinal, entonces, puede
es casi asintomática y entonces puede presentarse como una complicación a veces a un problema primario. Por ejemplo, pues si pasa al hígado, puede ocasionar un absceso hepático, o si pasa al cerebro, un absceso cerebral, o si pasa a los pulmones, un absceso pulmonar, o puede dar nomás una infección cutánea perianal alrededor del ano. También entonces es importante para ver la diseminación epidemiológica y nombrar a los portadores que son asintomáticos. Pero cuando esta ameba, las amebas, están en los intestinos, se vuelven sintomatológicas. Comienzan a producirse los tipos diferentes de síntomas. Además, diferentes por su severidad. Hay pacientes sintomáticos en los que las amebas varían dónde están localizados o se extienden con compromiso intestinal y pueden llegar a causar y producir la amebiasis intestinal, colitis disentérica, amebiasis aguda, colitis fulminante y los famosos denominados como amebomas. Entonces, vamos a explicar más o menos a qué se refiere la colitis disentérica o amebiasis aguda. Es cuando invaden las amebas la mucosa intestinal por parte de sus trofozoitos y empiezan a producir ahí lesiones. Tienen un síntoma importantísimo al iniciar las evacuaciones intestinales, que en un principio son abundantes y blandas, luego de menor volumen, con moco y sangre, y entonces cuando tienen sangre las llamamos disentéricas. El paciente tiene la sensación de que quiere defecar todo el tiempo, pero con mucho esfuerzo, y tiene el síntoma del pujo. En el recto se puede percibir un espasmo doloroso, que no es otra cosa que un dolor intermitente en forma de retortijón, que ha de pasar hasta el recto como un espasmo doloroso y va a producir la necesidad de una nueva evacuación. Y esto se conoce también con el nombre de tenesmo. El número de evacuaciones es variable. Más de 6 evacuaciones o más. La materia fecal, ¿qué vamos a observar? Contiene trofozoitos, especialmente en el moco, pero escasos leucocitos. En las endoscopías se observan las úlceras de la mucosa, cómo la mucosa se está ulcerando. El cuadro que se acompaña de un fuerte dolor abdominal en forma de retortijón y de aparición brusca comienza a desaparecer rápidamente en cualquier punto del cólico amebiano, porque ya llega a llamarse así, cólico. ¿Cómo es la colitis disentérica o amebiasis aguda? Es mucha diarrea, con mucho moco, con mucha sangre, pero es afebril, no produce fiebre. Si llega a existir fiebre o aumentar la temperatura, a veces aumenta, pero levemente. En cambio, cuando hay una hipertermia, ya se tiene que sospechar no solamente que existe ameba, sino que puede tratarse de una infección mixta y que debe haber, además, una infección con bacterias asociadas a las amebas, en cuyo caso se tienen que presentar otros síntomas generales como la debilidad, la anorexia, el dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos y la deshidratación. Cuando los pacientes están muy desnutridos, y esto ocurre en los niños principalmente, la disentería se puede prolongar por muchos días y entonces se puede observar atonía muscular perineal, una relajación del esfínter y el prolapso rectal. En los niños esto es frecuente. El anito se les llega a salir. El intestino grueso llega a salir hacia el exterior, a protruir, como diríamos. Entonces, clínicamente esto se puede observar. ¿Y a qué se denomina colitis fulminante?
Por supuesto que es un dolor abdominal el que la acompaña, una gran diarrea hiperaguda o de forma gangrenosa con sintomatología mucho más intensa. Dolor abdominal, diarrea, tenesmo, vómitos, anorexia, pérdida del apetito quiere decir, y pérdida por el ponderal de las funciones. Con frecuencia esto también se asocia a la colitis fulminante a bacterias, a infecciones bacterianas que se sobreagregan. El colon, cuando se encuentra distendido y muy blando por la inflamación y aerocolia que producen estas amebas, tiene muchas veces atonía o hipotonía del esfínter anal. El paciente puede llegar a entrar en un shock, presentar perforaciones, inclusive puede llegar a morir cuando se presenta una colitis fulminante. Y la perforación se puede hacer en forma lenta hacia el retroperitoneo y generalmente esta perforación es abrupta. Y uno de los primeros síntomas, el más constante, es la distensión del abdomen. El abdomen comienza a crecer. Y la temperatura llega a alcanzar hasta 40 grados centígrados. Y puede después dar lugar a hipotermia. Como signo característico de la perforación, cuando ya se están presentando estas úlceras, que muchas veces son en forma de botella, porque tienen así esa forma al interior del intestino, se presenta también atonía del esfínter rectal. Y hay material mucosanguinolento, quiere decir que son evacuaciones diarreicas con sangre. Entonces, también hay otro tipo de manifestaciones, los famosos amebomas. ¿Qué serán los amebomas? Los amebomas se manifiestan como masas dolorosas, palpables, de tamaño variable. ¿Dónde se van a localizar estos amebomas? En el ciego, en el recto, en el sigmoides. Y no siempre están asociados a una amebiasis intestinal aguda. Algunos pacientes presentan síntomas de obstrucción intestinal. Ocasionalmente pueden ocurrir perforaciones o hemorragias concomitantes con el ameboma y pueden llegar muchas veces a confundirse con el cáncer, carcinoma, y producir cánceres. También tenemos la amebiasis extraintestinal. Y en la amebiasis extraintestinal tenemos que tener muchísimo cuidado. Quiere decir que no solamente los síntomas están a nivel de los intestinos, sino también por fuera. ¿Por qué? Porque estas amebas pueden ir a los pulmones, al cerebro, al corazón, pueden ir hasta la piel, localizarse en piel, a las mucosas, a órganos como el vaso y el riñón. Imagínense ustedes, ¿no? Por eso se llama amebiasis extraintestinal. Y la manifestación más frecuente es cuando forman abscesos en el hígado. Pero también pueden afectar al pulmón, al cerebro, al corazón, a la piel, a las mucosas, al vaso, al riñón. Sus mecanismos de diseminación, ¿cómo se transportan? Por vía hematógena, por sangre. Son contiguos. En el primer caso, las amebiasis pleuropulmonares inclusive pueden llegar alrededor del corazón, pericárdicas, perineales de piel, mucosas. También pueden ir al cerebro y tenemos amebiasis cerebral, amebiasis esplénica, amebiasis renal, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos la fotografía de un absceso hepático. Miren ustedes, el absceso hepático, que se observa generalmente en el hígado. No quiere decir que este parásito viaje directamente al hígado, no. Tiene que haber estado primero en el intestino grueso, haber sufrido la invasión amebiana por vía porta y luego recién transportarse al hígado. Y en la periferia del hígado ya se forman el absceso hepático con mucha destrucción de tejido. Miren, es esta gran cavidad, esto es un absceso hepático, donde se puede ver fibrosis, linfocitosis, plasmocitos, trofosocitos, etc. El absceso hepático tiene un contenido que no es purulento.
Es un líquido espeso de color achocolatado con grumos y restos de material coagulado y necrótico. En algunos casos, cuando estos abscesos se llegan a romper, el paciente puede llegar a morir y puede ser fatal. Por lo general tienen su predilección estos abscesos en el lóbulo derecho del hígado. Es la parte que más se abscesa. Y el absceso generalmente puede llegar a medir desde pocos milímetros hasta 20 centímetros. Imagínense. Y cuando se rompe el absceso, puede llegar hacia el peritoneo, a la pleura, al pulmón. Ese es el peligro de la mebiasis, cuando no se cura. Por eso es que es tan importante realizar el tratamiento y, por supuesto, el diagnóstico. ¿Cómo es el método de diagnóstico? Muy sencillo, muy simple, ¿no es cierto? En primer lugar, el examen coproparasitológico directo. Acá tenemos un portaobjeto, miren, una persona que va con guantes y que está depositando sobre una gota de solución fisiológica un poco de materia fecal. Luego va a colocar un cubreobjetos y va a llevar a observar al microscopio. Pero no es la única forma de diagnosticar a las amebas, la coproparasitología, ni directa ni los métodos de concentración. También tenemos algunos métodos como el ELISA de captura de antígenos en heces fecales, la inmunocromatografía, captura de antígenos en heces fecales, la reacción en cadena polimerasa, la PCR, las tinciones que se pueden llevar a cabo, la tinción tricómica, otras técnicas de inmunofluorescencia, como en esta, por ejemplo, estas plaquitas, ¿no? Donde se consiguen con hemigras, con inmunocromatográficas, capturando antígenos. Luego tenemos también diagnósticos indirectos para las formas extraintestinales. Y aquí podemos realmente, cuando no están en las heces, ¿cómo los vamos a observar? Con técnicas de aglutinación en sangre, ELISA en sangre, inmunofluorescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esos serían los métodos de diagnóstico. ¿Y cuál será el tratamiento? El tratamiento, ¿en base a qué tipo de fármacos? A los que tengan acción sistémica. ¿Qué quiere decir acción sistémica? Los que actúan a nivel general en todas partes. Y ahí tenemos los nitroimidazoles en primer lugar, con su representante el metronidazol, que es el tratamiento de elección. Tenemos el tinidazol, el secnidazol, ornidazol, nitazoxanida, todos los agentes activos intraluminales, como la paramomicina, el iodoquinol, el fluato de diloxanida. Todos estos son el tratamiento. Pero ¿cómo? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Todos los tratamientos antiamebianos solamente actúan para destruir los trofosocitos y pueden ser amebicidas de acción tisular. Y ahí tenemos el tinidazol, cuya dosis para adultos es de 2 gramos por día, en una sola toma, y después de la comida. Y para niños, 50 a 60 miligramos por día, por 2 a 3 días. Y tenemos los otros derivados, el secnidazol, también, que es un antiamebiano de larga vida. 20 horas tarda su vida media de este fármaco, en dosis únicas de 2 gramos y de 30 miligramos para niños. El metronidazol, 30 miligramos por día, por kilo de peso, por 7 a 10 días. Imagínense. Hoy en día por eso están de moda esas pastillas como el tinidazol que se toma una sola vez al día y en una sola dosis. Bien, entonces eso en cuanto al tratamiento. Bien, estimados estudiantes, vamos a quedar aquí. Este es un tema muy intenso, muy extenso. Me alegra que se hayan conectado las 100 personas. Voy a sacar un screenshot de todos ustedes y obviamente si tienen preguntas, dudas, estoy para ello.
Levanten sus manos y pueden preguntar. A ver, Romaldina. Dígame, Doctora, señorita. Buenos días. doctora, buen día, gracias. ¿Podría explicar un poquito más sobre el acceso? No lo he podido comprender, por favor. ¿Acceso Gracias. o acceso? Acceso, sí, corrijo. Acceso. Sí. Cuando las amebas no se curan, cuando están presentes en los intestinos, ellas emigran hacia el exterior, salen de los intestinos y se convierten en una amebiasis extraintestinal. ¿Y dónde van? Van a otros órganos. Y al primer lugar donde van, por vía hematógena, quiere decir por vía sanguínea, es al hígado. Y en el hígado pueden causar abscesos. Lo abscesan al hígado y se reproducen en gran cantidad allá, y luego salen del hígado y pueden ir al cerebro, pueden ir a los pulmones, a distintas, hasta la piel pueden llegar y formar abscesos en diferentes partes. Y muchas veces, inclusive pueden ser, los abscesos en el hígado pueden llegar a ser fatales. Las personas pueden llegar inclusive a morir. De ahí la importancia de usar tratamiento en las amebas, pero no en cualquier ameba. El tratamiento solo sirve para destruir trofozoitos de la entamueba histolítica, porque la que causa todo esto es solo la histolítica, no la coli. La coli solo nos está indicando que hay presencia de otras amebas, que es la histolítica, y hay que buscar a la histolítica. Bien. Bien, me alegra que haya comprendido, señorita Romaldina. Patricia Quiroga, Alejandra Patricia, dígame. Buenos días, doctora. Una preguntita es, ¿cuál es la forma más correcta de eliminar de las encías que son gingivitis, como lo llaman los odontólogos? Claro, los que causan la gingivitis, ¿no es cierto? Las encías hay que utilizar esos enjuagues bucales generalmente, ¿no es cierto? Hay muchos en el comercio, muchísimos. No hay que tomar antibióticos, no, nada de esas cosas. Los dentistas son los que administran muchos enjuagues bucales para eliminar la gingivitis, que quiere además decir que hay mucha contaminación con agua y lavarse muy bien los dientes, la dentadura, y hacer un tratamiento especial para las gingivas. Bien. Hay que consultar con el dentista en este caso. Pero generalmente estos enjuagues bucales son en base a cloro, soluciones cloradas. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, doctora. Gracias. Bien. A ver, la señorita Alejandra Karina Solís. Doctora, buen día. Mi pregunta era un poco más respecto a las diapositivas. Creo que nos saltamos introducción de la parasitología porque la anterior semana solo vimos historia de la parasitología. No, la introducción a la parasitología es simplemente para que decirles, eso quería también decirles, observen ustedes en qué otras especies están los parásitos, cómo parasitan a las vacas, etcétera, etcétera, y cuáles son los parásitos importantes que vamos a estudiar a lo largo hasta llegar al final. Pero el primer tema en realidad es la historia, después viene esa introducción, que es para que observen las gráficas, que lo van a mirar ustedes, y esto es para el examen, al igual que la historia. ¿Han entendido? Para el primer parcial ya, ¿no? Entonces van acumulando materia. Es que es tan extenso el contenido que nos va a faltar tiempo. Bien. También quiero hacerles voy a postear también en el chat del 300, con el 300 hasta ahorita, con el grupo 300, no he podido pasar ninguna clase, ustedes son el 310, porque con mis funciones de decana estoy pues bien agotada con el tema de que no tengo tiempo durante el día, y ellos tienen un horario muy temprano, al mediodía. Entonces voy a tratar de
voy a reponer a ellos esta semana porque no puedo perderla el día de mañana. Si conocen a sus compañeros, avísenles que mañana se tienen que conectar a las 7:15 para reponer la materia perdida. Y yo también voy a postear un aviso en su grupo. Bien, buenas tardes, estimados, buenos días en realidad, estimados estudiantes, y nos vemos la siguiente clase. Vayan estudiando, no se dejen pisar. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por los corazones. Hasta luego, doctora. Hasta luego.